Buenas tardes, es un placer poder estar hoy siendo parte de esta actividad con ponentes tan importantes como Eduardo Budina, Lilian Celiberti y Santiago Aristoy. Esta es una actividad que tiene su iniciativa en la Sala de Desarrollo Multicéntrico de Siembra, que es uno de los espacios de trabajo que tenemos en la organización. Para quienes hoy nos acompañan en forma presencial, un agradecimiento enorme, y también para las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Algunos ya conocen la organización, pero para quienes no la conocen, contarles que es un espacio para justamente pensar colectivamente, poder aportar ideas, herramientas, propuestas para un mundo mejor, para tener un mejor presente y un futuro cercano, pero también a largo plazo. El trabajo que llevamos adelante quienes integramos la comunidad de Siembra, lo hacemos en forma militante, donde la idea no es que pensemos todos iguales, sino poder conversar y llegar a acuerdos sobre cómo podemos pensar nuestro país en una forma que ponga por encima de todo a las personas y también a la naturaleza, que seamos respetuosos de todas las manifestaciones de la vida, que sabemos que muchas veces el trabajo es un tema importante, pero que no tenemos que descuidar nuestro hogar, que es justamente nuestro planeta. En Siembra nos unen algunos principios como derechos humanos, solidaridad, equidad, participación y colaboración. Desde esos principios que forman la columna vertebral de todo lo que hacemos, es que les invitamos a acercarse. Estamos trabajando en distintos grupos de trabajo, por ejemplo, como les decía, desarrollo multicéntrico, religiosidades, sentidos sociales, empresas públicas, y infinidad de temas que pueden ir surgiendo y que son importantes para proponer cambios desde justamente tomando el camino recorrido, pero también proponiendo ideas nuevas. Y una cosa que es transversal a todos estos equipos de trabajo es que es importante que todo sea basado en evidencia científica. Entonces, para finalizar, no me quiero extender, les reitero la invitación a acercarse a Siembra, a ser parte y poder intercambiar sobre temas que nos preocupan a todos y a todos. Muchas gracias. Le doy la palabra a Santiago Aristoy. Gracias, Juli. Bueno, nada, este es el cuarto encuentro. Es un ciclo que empezamos hace un mes aproximadamente con Yayo Herrero, que nos estuvo comentando acerca de los aportes del ecofeminismo. Después continuó la semana pasada con Fernando Isabela y Javier Taz, que estuvieron haciendo un análisis de los aportes para la estrategia 2050 de Uruguay. Estuvimos repasando eso. Después el sábado tuvimos la participación vía Zoom de Eduardo Pesini, que estuvimos repasando un poco la experiencia de la OCDE y de los aportes que ha hecho la OCDE en los últimos tiempos para complejizar un poco más allá del PBI per cápita e incluso del IDH. Y nos parecía que este ciclo un poco ecléctico, como ven, con miradas tan diversas sobre el mismo tema, era necesario que terminara con una mirada
como la que estamos terminando hoy, con Eduardo y con Lilian. El título de la ponencia, como lo estuvimos circulando por ahí, es Críticas latinoamericanas del progreso, crecimiento y desarrollo, alternativas postcapitalistas y postsocialistas. La dinámica un poco va a ser, tenemos 30-40 minutos cada uno más o menos, y si alguno al final va a haber un espacio de intercambio, vayan dando sus preguntas y eso, y al final hay un espacio más horizontal de intercambio. Así que agradeciéndoles, aparte sabemos que Eduardo está agotado, se acaba de bajar un avión y bueno, y está acá acompañándonos, estamos muy contentos de que haya podido llegar y bueno, le damos la mala. No, llegar te teníamos confianza, que llegues así entero. Te paso la mano. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todas, a todos, un gusto que estén aquí. Como están, voy a ir directo al grano. Lo que el equipo de Siembra me solicitó en un inicio fue abordar la temática de innovaciones, estrategias o discusiones sobre desarrollo en Ecuador y Bolivia. Yo le repliqué que eso era muy difícil de resumir en pocos minutos y que en verdad lo que había sucedido en esos países era parte de una discusión más amplia en una crítica a las ideas de desarrollo que ha estado madurando en los últimos 20 años, sobre todo en América del Sur. Esa crítica al desarrollo pone el acento en la palabra desarrollo, pero es inseparable de dos conceptos hermanos o que uno contiene al otro. Por un lado, el de progreso, que es una idea más vieja, que viene por lo menos del siglo XVIII, y que podríamos decir que uno de los resultados de esta crítica de los últimos años es dejar en claro que desarrollo es la palabra contemporánea para denominar la idea de progreso. De esa vieja idea de progreso que, por ejemplo, está en la bandera de Brasil, que dice orden y progreso, que viene del positivismo francés, es lo que ahora los economistas y otros han organizado, cristalizado en lo que se llama desarrollo. Y la palabra vernácula para desarrollo, que está en los planes de acción, en las plataformas de los partidos políticos, en los gobiernos, en todos ellos, más tarde o más temprano, recae en el crecimiento económico. La evaluación del desarrollo, el motor del desarrollo, sería el crecimiento económico. Entonces, esta crítica, como le decía, comenzó hace algunos años. Requiere algunos elementos de precisión histórica. Por un lado, se ha hecho el eslogan o muy común referir a que la idea de desarrollo se conformó y maduró a mediados del siglo XX, especialmente a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y muchas veces se utiliza en la literatura, en las declaraciones de las ONGs, etc. Se hace referencia a un discurso de Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, en 1949, que separaba los países desarrollados de los subdesarrollados. Bueno, sabemos ahora que eso no es tan así. Y hay algunas evidencias importantes que se necesitan rescatar. La primera es que el texto inicial, el libro de texto, el manual de texto sobre desarrollo, economía del desarrollo, es de la década de 1910, es de Schumpeter. Y se tradujo muy rápidamente al inglés en los años 30 y más tarde se tradujo al español en una edición del Fondo de Cultura Económica. Entonces, esto no son manías mías de andar con libros, sino que esos manuales, como los del Fondo de Cultura Económica y los que le seguían, eran los que, a su vez, se eran utilizados en nuestras facultades, en las universidades, utilizaban los gobiernos, etc., para aprender qué era el desarrollo. Esa discusión del principio del siglo XX estaba muy influenciada en cierta medida por un debate inglés de la autoridad colonial que ya venía a finales del siglo XIX, que ya utilizaba la palabra desarrollo. Se referían al desarrollo para discutir qué hacer con las colonias, y el foco estaba en la India y en Sudáfrica. Entonces, ¿qué hacemos con la colonia?
cómo desarrollamos la colonia. Utilizaban la palabra desarrollo. Acá hay otro elemento importante que viene de la crítica, sobre todo sudamericana. La idea de desarrollo siempre estuvo vinculada y su raíz histórica tenía que ver con un proceso de colonialismo donde había metrópolis que aprovechaban recursos naturales de los países del sur, los compraban en forma barata o los extraían en tanto colonias en forma directa para llevar a esas colonias del sur, por ejemplo en el caso de los ingleses, maquinarias, textiles y demás. Entonces el proceso es muy análogo al proceso actual que ocurre en todos los países de la región, excepto México en cierta medida, tal vez El Salvador, pero los demás son grandes exportadores de materias primas. Entonces, para aterrizar este ejemplo, en el caso de Uruguay, nosotros exportamos toneladas de soja y ustedes compran algún plasma o algún electrodoméstico chino. Se mantiene ese vínculo asimétrico. Esta relación asimétrica que está vinculada a un cierto orden global, a una cierta posición en la economía internacional, ha persistido siempre ya desde la época en que se utilizaba la palabra progreso, por esta herencia colonial. La consolidación de la idea de desarrollo, que sí efectivamente ocurrió a mediados del siglo XX, tiene que ver también con un debate de cómo reformular las relaciones internacionales y cómo se veían en aquella época los conflictos entre grandes ideologías políticas. Esto los más jóvenes creo que, no sé si me van a seguir, pero los más veteranos se van a acordar de que había una cosa llamada Unión Soviética, que era muy grande, y que promovía una cierta ideología, se llamaba un comunismo de Estado, socialismo real, socialismo de Estado, tenía diferentes nombres. Lo interesante de esto es que uno de los economistas muy vinculados al presidente Truman, que les mencionaba, el del discurso del año 49, es el que años más tarde hizo el manual que se convirtió en referencia básica para el desarrollo. Ese manual, su autor es William Rostow, y describe ahí las etapas del crecimiento económico, las etapas del desarrollo. Él considera que el desarrollo funcionaba por etapas, había entonces una analogía entre un organismo, una sociedad inmadura, involucionada, que iba progresando hacia estadios, hacia situaciones de mayor madurez y complejidad. En otra terminología, de las sociedades más primitivas, de agricultores, que se modernizaban o se industrializaban. El subtítulo de este manual de Rostow de 1960 era un manifiesto no comunista. Entonces, yo quisiera que ustedes se pongan en la década del 50. Entonces, por un lado, el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos de lo que serían hoy los países del norte querían terminar con la estructura colonial clásica que tenía, por ejemplo, Francia o Inglaterra. Había una disputa con ellos. Entonces ellos decían que esa relación colonial debía terminar y debía ser reemplazada por relaciones económicas donde el nuevo programa, el nuevo marco conceptual y práctico serían las formulaciones del desarrollo. Las colonias deberían dejar de ser colonias y una vez que dejaban de ser colonias debían adherir a esos manuales de desarrollo que ya se dictaban en el hemisferio norte y que el programa clásico es este de Rostow. ¿Por qué Rostow es importante? Y para explicarlos, haciendo un salto hace unos pocos años atrás, voy a ir alternando situaciones concretas reales de los últimos años con esta breve secuencia histórica. Cuando el gobierno de Rafael Correa presentó su primer plan de desarrollo, su idea era de alguna manera tratar de disminuir el peso que tenía en su economía nacional el petróleo en ese momento, y presentaba un programa económico que, según los economistas, o sea, lo que sería la OPP de Ecuador, presentaban un programa que sería algo similar al que ustedes escucharon de Isabela, pero más ambicioso el de Ecuador.
Entonces, lo interesante de este programa es que ellos dicen, bueno, vamos a dejar de hacer depender la economía de la exportación de petróleo. Traducido al caso uruguayo, vamos a dejarla de ser dependiente, por ejemplo, de la exportación de soya o de pasta de celulosa. Y la estrategia que ellos proponían en sucesivos pasos era aumentar la exportación de petróleo para juntar más dinero, capitalizar inversiones para diversificar la economía. Entonces su propuesta era incrementar los extractivismos para hacer un aumento de las capacidades del Estado y de la sociedad de tener capital disponible para invertirlo en otros sectores supuestamente no extractivistas. Los sectores no extractivistas muy parecidos varios de ellos al programa de la OPP del anterior gobierno de Tabaré Vázquez. Biocomercio, alimentos, el sector de la tecnología, son muy parecidos en varios de ellos. Lo interesante es cuando ustedes miraban el programa de Ecuador de hace unos 10 años atrás, la lógica de cómo funcionaba eso, aunque los promotores no lo sabían, no lo habían percibido, la lógica era exactamente la de Rostow, la del manifiesto no comunista, exactamente la misma. Si ustedes leen el manual de Rostow van a encontrar que ahí dice, en las sociedades primitivas, en las primeras etapas de desarrollo, por ejemplo, las agrícolas deben incrementar sus exportaciones para aumentar su capacidad de ahorro interno, su capacidad de inversiones y de ahí dar un salto a la industrialización, un salto de desarrollo. Entonces, esto es lo fascinante de la crítica, sobre todo sudamericana, que percibía esas contradicciones. Entonces le advertía al gobierno de Correa, no, mire, usted si aumenta más el extractivismo va a permanecer esa subordinación global de seguir exportando materias primas, va a tener un alto impacto ambiental, un alto impacto social, y al final de cuentas, más allá de que su discurso sea de la revolución ciudadana y cercano al socialismo del siglo XXI, de verdad el plan práctico de acción copia a lo que se pregonaba en los años 60, que era un capitalismo muy convencional. Entonces, ese tipo de crítica es la que podríamos nosotros describir como una crítica latinoamericana. Esa asimetría de las exportaciones es brutal. Mire, les traje algunas cifras para el año 2016 de lo que se llaman balanzas físicas de comercio. La balanza física, en vez de medirse en millones de dólares, se mide en toneladas de recursos que exporto y toneladas de recursos que importo. El déficit acumulado de América Latina, el déficit anual, no acumulado, me corrijo, el déficit anual está en el orden de 1.000 millones de toneladas por año. El déficit, cuando yo sustraigo lo que importé, está en el orden de 600 millones de toneladas por año. 1.000 millones de toneladas por año quiere decir que estamos perdiendo eso en hidrocarburos, en minerales y en cierta manera también en recursos renovables como pueden ser productos forestales, agrícolas, ganaderos o pesqueros. A diferencia de los balances y cuentas nacionales que hacen los economistas que cada año comienzan de cero, la pérdida neta de recursos naturales del año 2016 se suma a la del 2015, a la del 2014 y así sucesivamente. Porque es petróleo, minerales, carbón, cobre, níquel, plata, etcétera, que ustedes ya no van a recuperar. Y en el caso de la agricultura, si bien hay una renovabilidad, de todas maneras el deterioro del suelo, el deterioro de las cuencas hidrográficas también se va acumulando y va impactando. Entonces, con esto quiero decirles que la dependencia latinoamericana, y especialmente América del Sur, de exportar recursos naturales es brutal. No hay ninguna otra región que tenga esto. Es enorme. O sea, estar sacando ese volumen de toneladas por año implica enormes espacios alterados, modificados, una gran intensidad en esas extracciones. Yo acabo de venir ahora de México, ¿no? Entonces vi un proyecto minero que ni lo empezaron, pero estaba en un ramal de la Sierra Madre, del estado de Morelos, y veo una sierra mucho más grande que la de Sierra de Ánimas, con una sucesión de cerros, uno detrás del otro. Esos cerros están
ocupados por comunidades, sobre todo de agricultores, que trasladados al caso uruguayo serían agricultores familiares, pobres. Toda la zona que veía hasta el horizonte, toda la zona iba a desaparecer con un proyecto de mega minería a cielo abierto, toda, entera. Entonces las escalas son enormes. Lo mismo se traduce para el sector ganadero, el sector agrícola y así sucesivamente. Entonces, esto genera una serie de presiones en una escala sustantiva. Estos debates, ¿cuándo eliminar? Está muy bien. Bueno, entonces les sigo los cuentos. Si se empiezan ahí. Entonces ustedes tenían un debate muy potente en marcha en esos años. De alguna manera, lo que hicieron los gobiernos progresistas, como el de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Vázquez y Mujica en Uruguay, Kirchner en Argentina, Lula y en parte Dilma en Brasil, bajo el rótulo de gobiernos progresistas, fue reordenar cómo se hacía esta estrategia de desarrollo, persiguiendo las mismas metas, los mismos fines, pero bajo otra instrumentalización, bajo otro papel del Estado. Entonces ahí aparece una retórica donde ellos invocaban que yo, exporto recursos naturales porque no tengo más remedio, exporto los recursos naturales, pero con ello financio programas de compensación, lucha contra la pobreza, erradicación de la pobreza, asistencia, etcétera, etcétera, como ustedes lo quieran llamar. Ahora tenemos datos más finos de cómo funcionaban esos programas. Si quieren después lo podemos comentar con más detalle. Pero en general, la transferencia de los dineros que por renta se obtenían de los extractivismos no iban efectivamente a cubrir esos programas de asistencia social. Y los programas de asistencia social tenían un problema, que era ser de asistencia social, y realmente eran bastante minúsculos comparados con la demanda de estos países. Una vez más advierto que no los minimizo, porque si ustedes tienen, por ejemplo, en Brasil una familia muy pobre, manejada por una mujer, con 4 o 5 hijos, que está por debajo de la línea de pobreza o en la marginalidad, un programa como el de Lula de Bolsa Familiar le permitía sobrevivir. Entonces era muy importante. Pero lo que pasa es que precisamente los progresismos abusaron de esto y ocurrió en este flanco, como en el de manejo de los recursos naturales, como el de la inserción global, etc., una divergencia entre izquierda, el programa de izquierda original de estos gobiernos, y su deriva con el paso de los años en el progresismo. Entonces, en mi vocabulario, izquierda y progresismo son dos cosas distintas, separadas. Ustedes podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero para que te quede claro cómo me expreso. Y los progresismos, con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias, según cada país y cada momento histórico en los últimos años, pasaron a enfatizar estas estrategias del extractivismo. Y lo que era el gran programa de la justicia social, que incluye muchos componentes, vivienda, saneamiento, educación, etc., lo fueron reduciendo, lo convirtieron en un programa de justicia económica y después lo redujeron aún más y lo convirtieron sobre todo en un programa de asistencia económica monetarizada, promoción del consumo, especialmente de las clases bajas y las clases medias, un consumismo y una fuerte financiarización de la sociedad con diferentes programas bancarios. El caso extremo es Brasil y después le seguimos nosotros con la financiarización aquí en Uruguay. Y crearon un Estado compensador, que no es un Estado como el que había antes, no es el Estado neoliberal, tampoco es el Estado conservador típico de los años anteriores. Porque el Estado compensador necesitaba de la exportación de los recursos naturales para asegurar una cierta renta en el funcionamiento del Estado y aprovechando los altos precios de las materias primas, para compensar a los sectores más empobrecidos que a los que padecían esa extracción de los recursos naturales, por contaminación, desplazamiento, etc. Entonces era un Estado que vivía en una contradicción
constante. Tengo que exportar más recursos naturales, tengo que aceptar la globalización, meterme dentro de las reglas del capital global, etc., porque lo tengo que exportar. Necesito juntar plata para mantener toda la maquinaria del Estado, ir a la próxima elección, tener los empleados públicos, pagarle a la policía, a los médicos, etcétera, etcétera, y darle a la gente para que la gente no se me subleve y no estallen múltiples conflictos. Entonces siempre estaba en esa tensión, porque el discurso y la retórica era desvincularse de la globalización. Incluso en algunos casos hay una retórica extrema contra el imperialismo, pero a la vez lo necesitaba para financiarlo. Entonces esas tensiones y contradicciones en el Estado compensador funcionaron mientras el excedente les permitía tener un dinero suficiente para poder mantener esta maquinaria, y eso solo fue posible mientras hubieron altos precios en las materias primas. A medida que los altos precios de los minerales, los agroalimentos y demás comenzaron a caer, la proporción del dinero que quedaba dentro del Estado y de las sociedades se redujo y se proliferaron los conflictos que ustedes conocen, ¿no? Y un descontento social que, por ejemplo, desembocó en la elección de Bolsonaro. Bien, sigo con mi... ¿Estoy bien? ¿Tiempo? ¿Cómo me parece? Confianza. Entonces, vieron que les hice el cuento del caso de Ecuador, ¿no? Si tomamos el caso de Bolivia, la retórica, la explicación del caso de Bolivia era que no se podía transformar la economía global y por lo tanto yo tenía que seguir exportando petróleo. Por lo tanto, el proyecto de cambio del gobierno, del movimiento al socialismo, era esperar una revolución simultánea y global en todo el planeta. Una especie de trotskismo universal, instantáneo a escala planetaria. Y mientras eso no ocurriera, decían ellos, yo no tengo más remedio que seguir exportando hidrocarburos. Entonces, como esto nunca iba a ocurrir, porque ustedes tenían que convencer, por ejemplo, a China que abandonara esta estrategia de desarrollo, esos gobiernos continuaron en esas exportaciones. Entonces ustedes tienen armadas esas diferentes estrategias de desarrollo. No son iguales, son distintas. Cada una tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. En la vereda del frente, al mismo tiempo que esto coaguló, cristalizó, había propuestas alternativas que reciben el nombre genérico de buen vivir, que comenzaron primero, podría decirse que en Perú, en los años 90, pero no fructificaron en generar un cambio político sustancial, y por vías independientes, no necesariamente conectadas entre ellas, se repitieron en Ecuador y en Bolivia. Esas formulaciones que tienen el rótulo de buen vivir tienen una particularidad. Son heterodoxas y mixtas. Por un lado, involucran conceptos y posturas que vienen de saberes de los pueblos indígenas. No todas ellas, sino algunas. Y las mezclan con posturas y saberes que vienen del pensamiento crítico occidental. Entonces también quiero alertar porque a veces hay algunas simplificaciones que dicen buen vivir es igual a indígena. No es igual. Y de lo indígena depende de qué indígena, de qué pueblo y qué se diga. Porque, por ejemplo, ya que está Liliana, una de las críticas del buen vivir es al machismo de los pueblos indígenas, sobre todo de los líderes varones. Entonces no es que lo tomen todo como un paquete. Por razones diversas, que también podemos conversar después, estas posturas recibieron enorme apoyo ciudadano en Ecuador y en Bolivia. Entonces ustedes tenían, por ejemplo, las polémicas en los noticieros de las 8 de la noche. Imagínense en Subrayado Telemundo de las 8 de la noche, donde tienen a la ministra de Economía, Azucena Rebeleche, discutiendo con un líder indígena que le critica la estrategia de desarrollo económico y de inversión del gobierno desde la postura del buen vivir. Esa era la potencia que tenían. Estos gobiernos, como se decía a mi izquierda, no podían acallar estas voces ni tampoco anularlas, porque además eran sus votantes. Entonces ahí ocurrió otro proceso muy interesante con sus claroscuros del debate sudamericano. El progresismo tuvo que crear su propia variedad de buen vivir para superar las críticas que hacía el buen vivir al desarrollismo convencional. El buen vivir, en sus versiones originales, criticaba el desarrollo en todas sus acepciones.
sea el desarrollo de China, el desarrollo histórico de los soviéticos, el desarrollo de Bruselas o el desarrollo de Washington, el desarrollo de Rostov o el desarrollo de los manuales heterodoxos. Quería salir del desarrollo. Pero si se sale del desarrollo, y una de las demandas del buen vivir es, por ejemplo, protejamos la naturaleza, si yo salgo del desarrollo y de esa estrategia de desarrollo, no puedo hacer explotación petrolera ni minera. En el caso de Uruguay, si hubiera una plataforma del buen vivir poderosa, habría una moratoria sobre la aplicación de ciertos agroquímicos, comenzando por el glifosato en las plantaciones de soya. Pero el gobierno necesita el glifosato para seguir exportando soya, así como en los países andinos se necesitaba la minería y los hidrocarburos para sostener la economía nacional. Entonces los gobiernos progresistas generaron sus propias versiones de los buenos vivires funcionales al crecimiento económico. En el caso de Bolivia, siguiendo un ejemplo de Bolivia, se llama desarrollo integral para el buen vivir. Eso tiene una estrategia similar a la que les comentaba de Ecuador. Debemos exportar recursos naturales. El actual gobierno de Bolivia ahora, con Luis Arce, por ejemplo, apuesta a toda la exportación de litio. Con esta misma lógica tenemos que crecer para seguir adelante. Entonces ustedes tienen el buen vivir, que es una crítica a todas las variedades de desarrollo. Si yo miro en los últimos 2 o 3 años qué ha pasado con este debate, ustedes podemos tomar que en 2019, lo tomo arbitrariamente, solo como ejemplo para esta charla, pero en 2019 estalla una fuerte polémica dentro de las variedades convencionales de desarrollo capitalista sobre cómo organizar el desarrollo. Se puede utilizar como ejemplo de esto un titular del Financial Times, un diario económico prestigioso en los medios empresariales, que sacó una tapa completa toda de su color amarillo y su único titular en grande letra, catástrofe, era: es tiempo de resetear el capitalismo. Entonces, en los últimos años, dentro de las visiones de desarrollo que ustedes pueden calificar como capitalistas, hay un debate fuerte. No opinan todo lo mismo. Entonces, por un lado tienen las empresas mineras y petroleras, y por el otro lado tienen los intereses de los sectores que están más vinculados a las tecnologías digitales, que dicen: las petroleras y las mineras nos van a llevar a un colapso planetario, así no podemos seguir. Entonces hay una pelea entre ellos. Y les resumo esa pelea en la propuesta del Foro Económico de Davos del año el reciente, que también utilizaba la idea de resetear el capitalismo. ¿Por qué traigo Davos? Porque ha pasado una cosa que, miren, a mí me llama mucho la atención. El debate sobre el desarrollo como que se ha encogido tanto que cuando ahora yo les lea lo que propone el Foro Económico de Davos, que es como la cuna del empresariado, a mi modo de ver, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, el plan de gobierno en lo económico y desarrollo de la actual administración, la calle Pobre en Uruguay, está a la derecha de esto. Y el Foro de Davos está a la izquierda. Y el debate está tan raro que algunas agrupaciones políticos partidarias de izquierda o progresistas toman parte de estas ideas, o incluso menos que estas ideas, para presentarse como izquierda. ¿Por qué? Por ese corrimiento tan conservador que ha habido en algunos de nuestros países. Entonces, ¿qué dicen los empresarios que se reúnen allá en Suiza, en Davos? Dice: la situación actual es de crisis, es insostenible y enfrentamos problemas de que no hay justicia y es más frágil. Y plantean una estrategia de cambio universal y planetaria para todos. Esa iniciativa es del gran reinicio, el reseteo del capitalismo para transformar todos, subrayo, todos los aspectos de la vida en todos los países. Es universalista. Los objetivos son justicia en el mercado. ¿Me oyen, no? Justicia en el mercado. Eso incluye... No, pero no. Ellos tienen su idea de qué es la justicia en el mercado. Después uno la criticará, no. Mirá sus 2 componentes. Mejorar las condiciones de las políticas macroeconómicas, o sea que no haya la desconexión y descoordinación que hay en varios países,
y que haya una coordinación impositiva y fiscal. Esto impositivo y fiscal es importante porque más adelante, lo adelanto ahora, ellos proponen un impuesto a los más ricos. Ellos proponen un impuesto a los más ricos. Davos, me siguen, ¿no? Davos. Impuestos, en cambio son los tributos, impuestos a los más ricos, abandonar todos los subsidios al petróleo. Abandonar todos los subsidios al sector petrolero. Cambios en el comercio internacional y pasar a una estrategia de economía participativa. Avanzar a la equidad y la sustentabilidad. Abandonar las inversiones viejas y pasar a inversiones nuevas que reparen el viejo sistema en opciones más resilientes, equitativas y sostenibles en el largo plazo. Reforma urbana hacia lo ecológico. Incentivos en las industrias para que incorporen indicadores de desempeño social en la industria. Desempeño ambiental y en la gobernanza. Apoyar el bien común, especialmente en la reforma en la salud y en lo social. Entonces este es el debate actual en los centros que podríamos llamar de poder en el hemisferio norte. Esta es una reformulación del desarrollo por razones que tienen que ver sobre todo con la viabilidad de esas estrategias. Quienes los promueven se entienden que el desarrollo actual a la vieja usanza es insostenible. Sí, y ellos creen que va a haber una catástrofe ambiental asociada a una social y una política. Dando un paso más, ¿quién está más allá de Davos? Entonces ustedes podrían invocar, bueno, tenemos alternativas que podrían englobarse bajo la gran familia socialista. Serían alternativas que aceptan el desarrollo, pero no son capitalistas. Sus formulaciones actuales son sobre todo teóricas o conceptuales. Vuelvo a un autor, porque es el que participó en lo que les contaba de Ecuador, que es David Harvey, que es un geógrafo marxista muy conocido en castellano. Si ustedes leen la obra de David Harvey, en esencia su alternativa es reducir el valor de cambio, la financiarización de la economía, para enfatizar el valor de uso. Achico los valores de cambio, la financiarización, pongo restricciones a todo el sector financiero, al flujo de capital, etc. Y aumentar el viejo valor de cambio. Pero en la plataforma de Harvey desaparecen todos los temas sudamericanos y latinoamericanos. No hay interculturalidad, no hay pueblos indígenas, no hay buen vivir. No es que los excluya, que no existen en su registro. Porque el buen vivir, por ejemplo, al aceptar los derechos propios en lo no humano, valores propios en lo no humano, al aceptar los derechos de la naturaleza, tal cual está en la Constitución de Ecuador y ahora se acaban de discutir en la Constitución fallida de Chile, ese aceptar la valoración en lo no humano ya inmediatamente lo coloca por fuera de todas las versiones de desarrollo convencional y especialmente las versiones que invocan de alguna manera el socialismo o el marxismo, porque ellas solo dan valor a través del trabajo. Y lo que dice el buen vivir es, hay valores propios, valores en las cosas en sí mismo, en un paisaje, en una especie animal, en una planta, que no dependen de que haya un humano que les otorgue valor, que no dependen del trabajo humano, tal cual esa acepción europea que viene del siglo XIX. Entonces el buen vivir también está por fuera de las tradiciones socialistas. Entonces este es el resumen de esas ideas básicas que quería compartir con ustedes. Este es un debate especialmente sudamericano, en parte latinoamericano, donde hay una crítica al desarrollo en todas sus variedades, y esta crítica es, por un lado, postcapitalista y por el otro lado también postsocialista por elementos como esto de lo que les di algunos pantallazos. Bueno, un gusto también compartir y participar en este proceso de debates.
Y yo coincido básicamente con las cosas que Eduardo ha planteado, solamente que voy a buscar dos enfoques o dos puntos que me parece importante resaltar. Primero, desde la economía feminista se ha planteado el eje principal de toda su elaboración es que efectivamente hay una guerra contra la vida, entendiendo la vida en el sentido amplio que incluye justamente no solo la especie humana, sino todo el entramado de la vida que hace posible justamente la sobrevivencia, como decía el otro día Yayo Herrero. Acá no está en juego la vida del planeta Tierra, está en juego la vida humana en el planeta Tierra, porque somos los humanos que estamos destruyendo el planeta y a su vez destruyendo la propia especie, porque en realidad Saskia Sassen hace unos años, cuando estuvo aquí en Montevideo en los diálogos urbanos, desarrolló el concepto de expulsión como eje central de esto que recién graficaba Eduardo en relación a esta zona de México donde van a ser desplazados cientos y miles de personas en función de un proyecto extractivista. Entonces, esta guerra contra la vida tiene un elemento central que no ha sido considerado en ninguna de las propuestas, ni socialistas, ni progresistas, por supuesto, tampoco capitalistas, que es el capitalismo necesita del trabajo no remunerado para sostener la vida, porque no toda nuestra cultura, toda nuestra cultura sindical, política, está basada en el trabajo productivo, como si el trabajo productivo no necesitara del sostenimiento de toda una infraestructura que hace posible que podamos producir, que podamos trabajar, porque el resto del tiempo del trabajo es también trabajo no remunerado, trabajo gratuito que en general se hace y lo realizan las mujeres. Y esta no consideración tiene efectos teóricos y tiene efectos prácticos y tiene efectos políticos y tiene efectos ideológicos, porque no es casualidad que se haya dado a través de la historia la postergación de las mujeres o en el ámbito de lo doméstico, aun cuando esas mismas mujeres trabajen afuera de la casa, produzcan, etc. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es así y porque para poder hacer eso existe una división sexual del trabajo que se articula absolutamente con el desarrollo capitalista, y ahí hay todo un debate en el cual no voy a entrar ahora, pero que tiene que ver con esto que planteaba Eduardo de las culturas indígenas. No sabemos exactamente cuánto y cómo y de qué manera el patriarcado existe antes del capitalismo y existe y existió en otras formas de organización de la producción, como es en el caso de la Unión Soviética o en otros modelos. ¿Y por qué existe? Justamente porque no hay crecimiento en ese sentido sin ese trabajo invisible. Es imposible el crecimiento. Y digo que esto tiene efectos en la organización de cómo nos planteamos frente a un gobierno, o una vida, o una forma de pensar la política y las políticas, porque justamente partimos de la invisibilidad y de la naturalización de esa situación dada. Y como está dada, entonces no hay ninguna problematización y pensamos en políticas compensatorias. Pensamos solo en políticas compensatorias
para las mujeres y no se trata solo del lugar de representación, sino el lugar concreto de la vida. Este es uno de los puntos centrales del cual ha partido el análisis y los debates feministas, pero también en los últimos años, y esto estoy hablando del trabajo de Amaya Pérez Orozco con la subversión feminista de la economía, que es un libro que salió por el 2012-2013, o sea que lleva un tiempo transitando en los espacios feministas, que como son espacios que siempre quedan marginados de los centros del debate político, entonces crecen, porque por algo el feminismo crece y es evidente y está planteado como uno de los movimientos fuertes de este siglo XXI. De todas maneras es un debate que no interviene en los centros del poder, no interviene en las lógicas del poder y por lo tanto se mantiene como en sus círculos marginales, muy amplios, pero marginales de esa centralidad del poder. Entonces decía, este debate tiene bastante tiempo y se fue dando una aproximación muy grande pasando de aquel feminismo de la igualdad en la modernidad a un feminismo cercano que dialoga con la ecología política de una manera muy fructífera, porque junta y articula dos perspectivas teóricas que hacen al conjunto, tanto a la naturaleza y a ser parte de la naturaleza y a romper la dicotomía cartesiana de sociedad-naturaleza como un eje central. Entonces es una crítica que va más allá de lo inmediato, es pensarnos no como especie superior que estamos sobre el planeta para dominar al resto de las especies y dominar la naturaleza y extraer de ella lo que queramos. Primero por esto último que planteaba Gudinas en el sentido de cómo Davos recepciona una crisis que podría ser expresada, primero, una crisis de cuidados en lo que tiene que ver con las cadenas globales de cuidados, porque en la medida en que la humanidad avanzamos en la prolongación de la vida, también eso supone otros requerimientos y necesidades que desafían la organización de la sociedad. Y una crisis ambiental y ecológica que se expresa como una emergente en el cambio climático, pero también en la destrucción de la biodiversidad, en todos los efectos que se ven en los modelos y en las lógicas extractivistas que dominan el pensamiento colectivo, podría decir, ¿no? Porque pensaba, mientras hablaba Eduardo, de la dificultad de este debate en las culturas concretas de nuestras organizaciones y de nuestros movimientos. Y trataba de pensar cómo hacemos, porque por eso valoro tanto esta iniciativa del grupo de Siembra, justamente de abrir estos debates y estas reflexiones. Me consta, porque el domingo, con Ana estuvimos en un taller en la feria ecofeminista en la Plaza Sereni. Me consta la preocupación y la mirada de jóvenes que estaban allí en la plaza, ¿no?, conversando con nosotras, y habían venido atraídas por la idea de pensar cómo pensamos el ecofeminismo, cómo pensamos. Entonces creo que hay una sensibilidad y una búsqueda de las generaciones más jóvenes, pero creo que hay también una obturación
del pensamiento colectivo en buscar estas alternativas. Y esto tiene que ver y lo relaciono con un aspecto que a mí me parece que es central en esta reflexión, tanto de la reflexión latinoamericana que tuvo sus picos importantes en el Foro Social Mundial. Sé que Eduardo no le gustaba mucho, pero sí creo que fue un efecto importante la articulación de movimientos que venían de distintas culturas políticas, porque los movimientos sociales también tienen fragmentación de sus pensamientos en función de sus propias lógicas, y la posibilidad de encontrarse fue generando o abriendo reflexiones en otros campos, sintiéndose interpelados mutuamente. Pero decía, estos debates han tenido una constante que podríamos verlo en Venezuela, que podemos verlo en cada uno, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Yo acompañé bastante más el proceso boliviano por razones de movimientos sociales, porque pertenezco a una articulación feminista en las cuales hay compañeras en Bolivia, y justo en uno de los, culminado el proceso de la constituyente, la nueva constitución y todo el proceso que se dio de debates, y una de las organizaciones que había acompañado ese proceso con formación, porque formación, debates a nivel nacional, habían organizado un gran encuentro de todas las perspectivas campesinas, indígenas, de distintos pueblos del oriente, del alto, de la región andina, etc. Y en medio de la organización de ese trabajo de encuentro sucede la marcha del TIPNIS. Y fue como, primero, partió el encuentro porque no se pudo hacer porque la marcha llegó a La Paz en ese momento. Y entonces es un símbolo muy claro de cómo estos ejemplos del buen vivir útil al crecimiento determinó la fragmentación de un proceso político que en lo personal, ya digo, porque por distintas razones que venía acompañando desde el año 2000, se había generado o generaba en Bolivia movimientos de raíz muy comunitaria y comunal, con ideas muy claras que fueron después utilizadas, cooptadas o simplemente recogidas por el MAS, que lo llevó a la presidencia, justamente, y con un 68%, ¿se acuerdan?, de aprobación. Pero en realidad la estrategia de poder, la construcción de hegemonía en esa complejidad, llevó al gobierno de Evo Morales a dividir a los movimientos, a fragmentar, a cooptar explícitamente, y algunas de las expresiones que estoy trayendo esto porque me parece que el tema de las estrategias de poder de las izquierdas latinoamericanas es un tema que no está en el debate, que no ha estado nunca en el debate y que es central para pensar cómo se conducen procesos complejos llenos de tensiones y conflictos, porque es imposible en el marco de las desigualdades existentes que el conflicto no exista, no es posible. Entonces, la primera pregunta que cualquier grupo político debería hacerse, e incluso los propios movimientos sociales tienen que hacerse, es cómo se articulan los conflictos y cómo se responde a los conflictos. El caso extremo que tenemos, extremo, absoluto, porque yo no lo considero de izquierda, creo que es un gobierno de derecha
y un gobierno autoritario es el caso de Nicaragua, pero que sigue siendo considerado en un campo de izquierda que me da vergüenza realmente cada vez que lo escucho decir o que lo escucho definir. Pero entonces, ese es un caso extremo. La búsqueda del poder de las elecciones lleva primero a alianzas con la derecha, a asumir una perspectiva neoliberal y populista neoliberal con un nuevo formato, pero que en las mismas lógicas, con distinta graduación, se pueden encontrar en Correa, en Ecuador, con todos los conflictos que tuvo con las organizaciones indígenas. Incluso llegó a confiscarles un lugar de reunión, o sea, una situación conflictiva innecesaria. Y en Bolivia, donde se dio esta situación de división, y que hay un autor que justamente quiero traer porque me parece interesante la definición que tiene. Su artículo se llama "De la política no estadocéntrica a la fatalidad estatal", y ya con ese nombre, con el nombre de su presentación alcanzaría, pero quiero traer acá lo que él llama la hegemonía grotesca. Y me pareció esta grotesca porque a través de miles de historias de amigas y compañeras en Bolivia, anécdotas y cuentos de estas divisiones de la disputa de los recursos destinados para los movimientos en una lógica de división y de adhesión al proyecto, casi como una compra de adhesiones. Y eso me parece que es, si lo miramos en cada uno, si lo analizáramos en cada uno de los procesos políticos de las izquierdas latinoamericanas, vamos a encontrar ejemplos que nos están hablando de una carencia, primero en la consideración del poder. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el poder? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el lugar de los movimientos sociales? ¿Cuál es el lugar de lo social más allá de los movimientos? ¿Cuáles son las formas de participación que ponemos en el centro? ¿Y cómo se construye esa relación entre gobierno y movimientos, que es un tema que nunca aparece como tema de fondo, digamos, en el análisis de estas problemáticas? Y que eso está a su vez articulado con las perspectivas feministas y ecologistas que, nosotros podemos tener miles de ejemplos del gobierno en Uruguay, cuando UPM, el inicial, cuando el conflicto con Argentina, desde el gobierno, desde algunos representantes del gobierno, hubo una estigmatización del pensamiento ecologista que tiene efectos muy graves en el avance de una percepción de esta percepción teórica de cuál es la relación que tenemos con la naturaleza, de qué manera pensamos y sobre todo la lógica de reafirmar el desarrollo con crecimiento como única alternativa. Por supuesto que no son temas fáciles y por supuesto que pensar una transición no es solamente estar acá con este micrófono y decir no, tenemos que generar otras perspectivas, pero me acuerdo de un trabajo que hizo Eduardo hace algunos años
cuando planteaste algunas cosas de la transición posible, pensada no solo para Uruguay, sino para todos los gobiernos progresistas, que puede ser una base interesante de debate. Lo que es grave es que no esté en el debate. Lo que es grave es que pensemos que al cambio climático le alcanza la adaptación y que eso es lo único que podemos hacer, adaptarnos y generar todo el tiempo compensaciones para los agricultores que pierden su cosecha, ya sea por exceso de lluvias o por sequía. Entonces, creo que esa es un poco algunas de las preguntas más de fondo que tendríamos que hacernos y que tiene que estar abierto el debate, a la reflexión y a la complejidad y sobre todo a la diferencia también, porque habrá distintas perspectivas, pero si no se discuten hay una perspectiva y hay un pensamiento único y hay una perspectiva que está centrada, como veíamos el otro día, en garantizar la seguridad alimentaria, llamada soberanía alimentaria cuando no es soberanía alimentaria, por medio de tecnología. Entonces, vamos a discutir las cosas, vamos a discutirlas en serio y vamos a asumir los conflictos que eso supone, sobre todo sobre la base de una proyección de un momento tan difícil y tan central, en este caso para el país, pero también para el resto de América Latina y el mundo. Entonces, quiero terminar con esto. Estas perspectivas ecológicas y feministas son perspectivas radicales. Sí, es verdad, son perspectivas radicales, pero ¿tenemos miedo a la radicalidad? ¿O la radicalidad nos la va a imponer el cambio climático cuando tengamos 6 meses, 8 meses o tengamos episodios como en enero, o tengamos... Entonces, como tenemos una amenaza con el agua, con las fuentes de agua para el Uruguay, para Montevideo, y los proyectos que se están, y las falsas soluciones que se presentan en el debate político. Entonces, me parece que tenemos que asumir que estas perspectivas son radicales, porque radicalmente en crisis estamos. Y esa crisis se expresa en estas dos dimensiones como un todo que se potencia mutuamente y que seguimos teniendo el crecimiento de las desigualdades como un eje que está ahí abajo y que nos golpea todos los días. Gracias. Bueno, bien, la verdad que nos reconforta que vean el espacio como un espacio de reflexión y que pueda generar que sirva como un espacio para generar esas preguntas, o sea que nos sentimos reconfortados porque era un poco el objetivo. Como les comentaba al principio, ahora es un poco capaz que hacerlo bien horizontal, que se anime y que haya encontrado alguna pregunta, algo que quiera, un comentario, es un poco el momento. Allá hay una compañía. A mí me interesa un comentario de Eduardo en relación a la capacidad que podría haber tenido concretamente el gobierno uruguayo de plantearse una alternativa diferente. Yo recuerdo que durante la época de la campaña de Mujica, que hablaba
todos los días en M24, que tenía una audición, y que yo creía muchísimo en lo que decía. Él hablaba siempre de la tierra, de la capacidad que teníamos que tener de volver la tierra para las personas y no para las multinacionales, de las posibilidades reales que íbamos a tener de la falta del agua, porque eso ya estaba pasando en el 2004 y antes. Y recuerdo también que al otro día de haber asumido la presidencia, en la audición de M24, que yo siempre escuchaba, Mujica dijo: compañeros y compañeras, lamento mucho decirles que lo que yo creía y la forma en la cual yo llegué al gobierno creyendo que se podían hacer cosas, en realidad ahora que estoy en el gobierno me doy cuenta, más o menos, no es textual lo mío, pero así fue como yo lo entendí, ¿no? Eso no se va a poder hacer, la situación es otra, y bueno, lo he comentado con mucha gente y hay una percepción más o menos generalizada de que ese tipo de cambios que estamos planteando nosotros todavía y nosotras no son posibles. No son posibles porque hay una realidad que va mucho más allá de la voluntad de un presidente de hacer cambios. Entonces, me gustaría que hicieras un comentario sobre esa posibilidad o no hay posibilidad. Entonces, eso pasa porque no hay ninguna posibilidad. Sí, yo quería hacer algunos pequeños comentarios que me fueron surgiendo de las conversaciones. El primero es comentar a Lilian lo siguiente. Si nosotros tomamos a Marx y la idea de que ese trabajo es la transformación de la materia, esta idea en realidad no es original de Marx, seguramente la toma de Adam Smith, pero Adam Smith la toma de Locke, o sea que ya venía muy fuertemente pensado. De hecho, esta mirada sobre el trabajo, de alguna forma solamente cierra: los trabajadores son aquellos que transforman la materia. Este es el pensamiento fuerte de Marx. Ahora, ¿qué sucede? Que ya en 1830, 1840, la población activa, la mitad estaba en la producción y la otra mitad estaba en trabajos de servicio doméstico. Esta población, esta segunda grupo, que ninguno de los pensadores socialistas del siglo XIX tomó en cuenta, de alguna forma se fue reduciendo y llegando a 1880 a reducirse tanto que eso posiblemente sea lo que genera el primer movimiento feminista, que no fue de las mujeres de abajo, sino fue si lo que diríamos hoy en día, una clase media que de alguna forma empezó a ser obligada a ellos a asumir lo que no hacían más los sirvientes porque se habían reducido terriblemente. Entonces, de alguna forma hay en esta mirada, y que uno la siente con una enorme persistencia todavía, de no, el trabajo es la transformación de la materia, etcétera, etcétera, que uno lo ve muy anclado a la izquierda, ¿no? Los discursos, la clase obrera, hoy en día, sinceramente,
¿Qué es la clase obrera en el Uruguay? Es un grupito muy pequeño. La mayoría de las personas que están trabajando en el sentido productivo están en los servicios. Bueno, pero sigue habiendo esta especie de matriz. El mundo es productivo si se transforma la materia, etcétera, etcétera. Esta es una reflexión que te quería hacer y que de alguna forma está en el debate actual sobre la redefinición de qué quiere decir trabajar. ¿De qué quiere decir trabajar? Y es un debate actualísimo. Honneth acaba de escribir un artículo en enero del 2022 para decirle que es un debate que se está dando actualmente. Con respecto a Yodinas, primero, me siento muy gratificado conocerlo, escucharlo por primera vez personalmente, porque yo lo he citado varios trabajos de él y nunca había tenido la posibilidad de conocerlo, ni de verlo, ni de escucharlo. Quisiera, con el relato que hace de la idea de desarrollo, yo quisiera creo que, si bien, y no discuto, digamos, dónde es el origen, y Schumpeter, Rostow, qué sé yo, pero de todas formas hay inflexiones y hay corrientes que me parece que a su vez se incorporan, hay que tener en cuenta. Una de ellas, hay que recordar que cuando se nace la CEPAL, Previch llama a que le dé una mano a Medina Echevarría, un sociólogo de origen español, corrido de España, llega a México, se instala en México y Previch le pide que le dé una mano. Pero también hay que recordar que Medina Echevarría es el traductor de Economía y Sociedad de Max Weber, que lo publica el Fondo de Cultura Económica. Entonces, yo creo que en todo esto hay una cierta inflexión de una mirada weberiana y de incorporación de una mirada weberiana también a la idea de desarrollo. Y particularmente en la versión, en ese momento evidentemente dominante, de Parsons, en donde se opone la modernización a la sociedad tradicional. Y esto me parece que no es tanto de Schumpeter y de Rostow, sino que realmente es una particular mirada que viene, en este caso, de mi profesión de la sociología, pero que justamente le da un énfasis muy particular a el desarrollo, a la concepción del desarrollo en América Latina. Quería, de alguna forma, hacer una inflexión que me parece que es necesario tener en cuenta y perseguirla. Pero a su vez, esta corriente, que de alguna forma, ya con la creación de la CEPAL, recordemos qué quiere decir la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, de alguna forma empieza todo un proceso del conjunto de las ciencias sociales a, de alguna forma, colocar a la economía como el eje central de las ciencias sociales. Y este proceso de fortalecimiento de la economía, a mi entender, tiene un punto de inflexión muy importante, no hay vuelta atrás, con el pasaje en las constituciones latinoamericanas de los ministerios de Hacienda a ser ministerios de Economía. Yo alguna vez en algún coloquio he dicho, ¿por qué no hay un ministerio de Sociología? Si lo es de Economía, ¿por qué no hay un ministerio de Sociología? Pero esto me parece que es absolutamente central. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, las ciencias sociales, la economía pasa a ser la ciencia social oficial de los estados. Entonces, a partir de ahí, y con toda la tradición, digamos, de la economía vinculada, digamos, yo creo que, digamos, en gran parte, hay obviamente una economía crítica, es muy importante, etc.,
pero en gran parte es el sustento ideológico de alguna forma, de las formas dominantes del capitalismo. Es la economía. Y esto a mí me preocupa mucho porque uno siente que de esta mirada de hegemónica de la economía se pasa a la izquierda. Hoy en día, si no sos economista, en la izquierda no se te escucha demasiado porque no sos economista. Entonces, acá hay toda una cuestión que me parece que es un tejido que hay que hacerlo en paralelo, digamos, a todo el debate sobre desarrollo. Nada más. La culpa la tienen tan brillantes expositores que nos despiertan. Tal vez que se hace muy largo, pero simplemente en la charla Urinas hizo referencia a términos de intercambio. Y a mí desde hace muchos años me da vuelta en la cabeza y no tengo ningún elemento para decir cuál es el camino o el derrotero que ha tomado, pero creo que con la aparición de China y esa hegemonía tienen que haberse producido cambios muy interesantes de anotar en el origen del aprovisionamiento tecnológico a cambio del aprovisionamiento de materias primas del mundo subdesarrollado, del mundo desarrollado. Es un tema que me parece interesante. Y otro tema que me parece que dada la velocidad, lo descabellado y loco que tiene, el proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo, que creo que es un efecto dado con las características que hoy lo estamos viendo relativamente nuevo, y como no hizo mención, y a mí me parece hizo mención sí, pero de alguna manera colateral, y a mí me parece tan central en toda la problemática que hoy vivimos, o que vive el mundo capitalista, que, bueno, si hay algún comentario, demás, nada. Muy bien. Vale. Bueno, muchas gracias. Quería preguntar a Lilian, me ha gustado mucho cuando has hablado del picnic, de las marchas, y creo que ahí hay unas lógicas muy interesantes que se pueden ver cuando Silvia Rivera Kuchekanki habla de memoria larga, cómo consiguen articular esa lucha, esa resistencia, que es como muy excepcional. Y bueno, eso viene de puntos de vista indígenas, pero creo que hay otros puntos desde los que se puede llegar. Y bueno, quería preguntar desde Uruguay, por ejemplo, cómo se puede articular esos espacios, ese tipo de resistencias, de luchas que hay ahora mismo, o qué potencialidades detrás hay, que es una pregunta difícil, pero bueno, para abrir un poco ese tema. Perfecto. Y nada, luego a Eduardo, no sé si conoce muy bien el tema de Colombia, la actualidad de Colombia, pero preguntar con ese equilibrio de fuerzas que hay ahora mismo, con la entrada en el gobierno de Petro, de Francia Márquez, si realmente existe la posibilidad de que intenten llevar a cabo una política no desarrollista, o que salga fuera un poco de esos progresismos del siglo XXI de los que hemos hablado. Más o menos, y si se pueden llevar a las políticas estatales, esos movimientos sociales que ha habido ahí por debajo antes de llegar al gobierno. Gracias. ¿Empiezo yo? Bien. Bueno, voy a empezar por usted. Gracias por los comentarios. Todo lo que usted dijo es cierto. Lo que pasa es que no me dan un minuto para meter todo dentro de la bolsa, pero en paralelo a la economía del desarrollo está todo esto que usted dice de la modernización del desarrollo y demás. Entonces, yo comparto todo lo que dice. Solo para dar un poco más de sal y pimienta, en la CEPAL, las diferentes versiones de los dependentistas, solo uno vio los problemas del desarrollo en la perspectiva que yo les comentaba, que fue Furtado. Y Furtado publicó un librito
que los que compran libros viejos, incito a los jóvenes a comprar libros viejos, libros en papel, hay libros en papel y leerlos, que se llama El mito del desarrollo o algo así, donde ustedes ven que Furtado como que va a criticar el desarrollo, lo critica, pero cuando tiene que dar el último paso y salir de la cosmovisión, de la imagen del desarrollo, no se anima. Y entonces retrocede un paso y dice, no, bueno, vamos a hacer otro desarrollo bueno, porque los anteriores eran todos malos, malévolos o incompletos. Entonces esa discusión está en marcha y viene a cuento. Miren la comparación que voy a hacer, de pura casualidad. El papá ideológico del independentista era un economista marxista estadounidense llamado Paul Baran. Este Paul Baran define el desarrollo como una economía política del crecimiento, finales de los 50, del crecimiento. Y después dice, el socialismo, que sería otra cosa distinta, estoy citando, el socialismo está basado en la dominación racional del hombre de los recursos y fuerzas inagotables de la naturaleza, lo cual el problema que ve es que hay una dificultad en lograrlo eso, pero no es porque los recursos se agoten o no se los pueda dominar. Entonces acá paso, también de pura casualidad, al proyecto del gobierno anterior, de la Estrategia de Desarrollo 2050, para que vean cómo este mito está por detrás de todo y no se dan cuenta. Entonces en la Estrategia de Desarrollo del 2050, ellos presentan una serie de megatendencias y presentan una propuesta de cambio en 2050 de la administración Vázquez a partir de un gran marco conceptual que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Miren si no es Baran de 60 años atrás. Define el documento de la OPP. El desarrollo sostenible tiene varias dimensiones. En la económica es el crecimiento económico. Crecimiento económico. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, lo mismo que dice Rosto, lo mismo que decía Baran. Y después agrega, y como lo enseña la historia, fíjese usted que es sociólogo, el peso de la frase, ¿no? La historia lo enseña. Como lo enseña la historia, esto es solo posible a partir de las ganancias en la productividad. Y eso, las ganancias en la productividad, ha sido la clave del crecimiento económico. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, hay los que usted me hablaba de información técnica, hay un artículo clásico de Hirschman que se llama La conexión intermitente entre crecimiento económico y desarrollo, calidad de vida, etc., donde él analiza casos de mejora de las condiciones sociales, reducción de la pobreza sin crecimiento económico. Un artículo de muchos años atrás. Y uno de los ejemplos es Uruguay. Es un estudio enfocado en América Latina. Entonces ustedes ven que esto está una y otra vez. Entonces puedo pasar a lo de China. Yo les mencionaba a ustedes las relaciones de flujo de materia, no en dólares, de las exportaciones de recursos naturales. Bueno, para los veteranos nosotros, la imagen convencional era que los que se llevaban los recursos de América Latina eran los europeos y Estados Unidos. A partir del año 2000, China se lleva el triple de las exportaciones en materia sumadas a Estados Unidos y Europa Occidental. El triple. Entonces, el determinante de las estrategias de desarrollo para América Latina es la reunión del Partido Comunista en Pekín hace unos días atrás. Yo no digo que no sea importante lo que diga Washington ni lo que diga Bruselas, pero las decisiones del Partido Comunista y la estrategia de apropiación y de inversiones de China es mucho más importante ahora. Y eso a mí me da la impresión que en Uruguay la clase política está totalmente ignorante de eso. Por ejemplo, yo no lo veo en discusiones ni del gobierno ni de la oposición. No es un tema en los medios de prensa, más allá de algunos pequeños comentarios de qué pasó con la reunión del Partido Comunista. No se conoce la estrategia de desarrollo. Y si yo voy a la estrategia
que defiende Xi Jinping, que es el que acaba de ser renombrado. No conozco si hubo una nueva en esta reunión del Partido Comunista, pero la anterior, que se aprobó unos años atrás, pone como base de la estrategia del desarrollo de China estabilidad política, crecimiento económico, armonía social y unidad de las nacionalidades. Estabilidad política, que no haya líos, crecimiento económico, armonía social y unidad de las diferentes nacionalidades que componen que están bajo el territorio chino. Entonces, siguiendo ahora con las otras preguntas. Disculpa, Sí. ¿Hubo un cambio en las relaciones de intercambio con la aparición tal y hegemónica de China? Sí. O sea, ¿perdemos más o perdemos menos? No, en términos físicos perdemos, por lo menos en continental el triple. En términos físicos. En términos de relaciones, por ejemplo, sociales, el seguimiento donde nosotros participamos, por ejemplo, en los países andinos, el desempeño de las empresas transnacionales chinas en materia de derechos laborales y derechos sociales es peor que de las empresas occidentales. Y además, como nosotros no sabemos chino mandarín, tampoco hay mucho como protestar. Después, esto es raro de explicar, pero a ver si yo lo puedo transmitir. En el capitalismo de las estrategias de desarrollo convencional, el Foro Económico de Davos, muchas de las empresas transnacionales convencionales tienen que cumplir con reglas de cierta responsabilidad social, empresarial, y cuando hay financiamiento público de los organismos multilaterales hay cierta forma de acceso a la información. Nada de eso existe con las empresas estatales chinas. Entonces usted, en el Banco Mundial, bajo algunas circunstancias usted podía operar haciendo demandas contra un emprendimiento financiado por el Banco Mundial o por el BID. Si el financiamiento es chino, no hay defensa. En paralelo, en los rubros que sigo yo, está claro que hay sectores de poder chinos muy importantes detrás de la minería ilegal de oro, que es el principal problema ambiental después de la deforestación en la cuenca amazónica, por contaminación con mercurio. Hay intereses chinos por detrás en varios países, por ejemplo en Bolivia. Entonces hay empresas chinas informales que se llevan el oro de manera ilegal. Y ahí viven las comunidades indígenas contaminadas totalmente por el mercurio. Claro, es una situación espantosa. Entonces, siguiendo con las preguntas, me queda... No es difícil. Porque la primero te dicen que no es posible, pero es una reacción de tipo afectiva, es el miedo a poder encarar alternativas. Una vez, de forma muy esquemática, una vez sobrepasado ese miedo, la principal respuesta, la principal reacción en contra de alternativas es decir, son económicamente inviables. Entonces te presentan de que necesitamos una cierta estrategia de desarrollo, por ejemplo, de exportación de pasta de celulosa, porque si no el país no tiene plata. Totalmente falso. Porque ¿quién terminó, por ejemplo, subvencionando el famoso ferrocarril central? Nosotros. Y es una cantidad enorme de dinero, entonces no hay problema de dinero. ¿Por qué? Porque una vez que se han examinado las cuentas en varios países, se encuentra de que son los propios gobiernos y la sociedad que terminan financiando este tipo de proyectos. Entonces no hay un problema de dinero. No, con una diferencia. O sea, el dinero que vino, los miles de millones que nosotros nos embalamos para hacer el ferrocarril central, yo quisiera saber si ese dinero viene para iniciar un plan de desarrollo alternativo. No hay ninguna evidencia de que lo sea. Entonces, pero mi punto es que no es un problema de dinero. Por ejemplo, Bolivia. Ahora que tenemos números más finos, durante los sucesivos gobiernos de Evo Morales, en el gasto de inversión estatal, sumado a todos los gobiernos, aproximadamente el 75% fue a financiar el sector minero y petrolero.
y para el sector de educación, vivienda, salud, siempre era por debajo del 10%. Entonces no es un problema de dineros, tampoco es un problema de falta de estrategias. Por ejemplo, en el caso de Mujica, ya estaba en marcha una estrategia no favorecida por el gobierno, sino por intereses comerciales, que era la reconversión de buena parte de nuestra ganadería a producción pastoril o orgánica, entre comillas, y eso estaba en marcha del propio sector privado, con otro acceso al mercado. Entonces el propio gobierno Mujica no aprovechaba esos nichos. Una discusión de este tipo está en marcha en Colombia. Entonces, Petro desde hace tiempo, Gustavo Petro, el actual presidente, desde hace tiempo, él viene insistiendo de que Colombia debe dejar de exportar carbón y petróleo, que para el caso uruguayo sería dejar de exportar pasta de celulosa, soya. La diferencia es que los impactos del petróleo y del carbón en el caso colombiano son mucho más agudos y visibles y concretos. Entonces él presentó esa idea. En la última campaña la presentó en forma muy precisa en la entrevista que le hizo el medio empresarial Bloomberg, donde él dijo que invito a los otros progresistas, que eran Lula y López Obrador en México, a que me ayuden en una campaña de abandonar el petróleo y el carbón. Yo voy a intentar hacer eso en Colombia. Lula le respondió, a la semana después o el mes después, dijo, eso es imposible en Brasil. No. Bueno, a Petro lo criticaron mucho por ese plan. Ahora, siendo riguroso, porque hay que ser riguroso, porque todos son pícaros, el programa de gobierno de Petro y de Francia no dice eso exactamente. El programa de gobierno dice que no se van a dar nuevas concesiones, pero lo que está concesionado se va a explotar. Ahora, ¿qué sucedió? Del gremio nuestro hay gente muy apresurada que no lee el papel, entonces que armaron su metáfora expandida y agrandada, como que ya veían a Colombia con el gobierno de Petro fuera de la dependencia de las exportaciones de petróleo y de carbón. Pero eso no dice el programa, y Petro lo acaba de recordar ahora una semana, unos días atrás, lo recordó precisamente: estamos cumpliendo lo que prometimos, no vamos a dar nuevas concesiones, pero lo que está lo vamos a explotar. Entonces ya hay un debate en marcha dentro de Colombia sobre si es posible salir de la dependencia del petróleo y del carbón. Volviendo a Anita, entonces no tenemos un problema económico, tampoco tenemos un problema de generación de empleo, porque no es que si cierro UPM se pierden unos pocos cientos de puestos de trabajo. La prédica de los empleos indirectos se aplica a cualquier otro emprendimiento. Todo emprendimiento también tiene puestos de trabajo indirectos, o porque va gente con insumos, o porque se llevan mercaderías, y así sucesivamente. No es que un emprendimiento sea determinante los indirectos. Y el otro problema final es que yo creo que una cosa que no se entendió, y como usted dice, tampoco lo entendieron los economistas, es que esta dependencia de materias primas tiene como un componente adictivo. Destruye otros sectores potenciales de la economía, especialmente sectores industriales, manufactureros, y nos hace cada vez más dependientes de más extractivismo para poder seguir manteniendo el crecimiento económico del Estado. Entonces, una vez que uno entra en el túnel extractivista, como que te va chupando y cada día se vuelve más difícil salir. Entonces, desde una economía comprometida con la gente y con el ambiente, es urgente salir. Más allá de China o de quien sea, es urgente salir porque no hay futuro con esta estrategia. Bien, yo muy cortito. Primero voy a unir con esto último que decía Eduardo, con un trabajo sobre el capitalismo Gore, que justamente ahora en el Congreso de Flaxo va a venir Saya Valencia, que es la autora de ese libro,
donde desarrolla esta idea de cómo la necroeconomía sedienta de crecimiento está destruyendo las posibilidades de reproducción de la vida. Y vuelvo a insistir que este punto de discurso no está presente en la discusión sobre cuáles son las estrategias inmediatas y posibles para actuar sobre esa situación, sobre la necroeconomía que destruye las posibilidades de vida, incluso la expulsión de una cantidad enorme de personas en el planeta. Una cosa muy cortita sobre el tema del trabajo. Obviamente estoy de acuerdo contigo, pero esa discusión para el feminismo es central desde hace mucho tiempo. Trabajo no es lo que se hace y lo que se identifica como trabajo. Trabajo, en todo caso, es el trabajo que supone la reproducción de la vida. Y el trabajo de la reproducción de la vida, y por supuesto no tiene que ver con la materialidad, ya lo decía Yayo el otro día de forma muy brillante, no tiene que ver con eso, y justamente la acumulación originaria que hace posible el desarrollo capitalista tiene que ver con el trabajo gratuito de reproducción de la vida, porque sin ese no podría haber acumulación originaria. Si el capital tuviera que pagar al trabajador, trabajadora, todas las horas que implica el día y los cuidados y las tareas que las implican, primero los salarios tendrían que ser 10 veces más. Por lo tanto, hay permanentemente una carga que está sobre las personas, pero en particular que caen en esa división sexual del trabajo. Y por lo tanto, también acá hay un aspecto de cultura política que se sigue repitiendo en el mismo sentido que vos decís de clase obrera, pero que se sigue repitiendo como un eje que 1 de mayo no se habla del trabajo de las trabajadoras reproductivas que forman parte de la reproducción de la vida, es esencial para vivir las personas. Entonces, es un debate que está muy trabajado en muchas economistas y muchas feministas desde la academia, pero también desde la militancia feminista que han elaborado sobre este tema. Y acá, porque es muy tarde y ya queremos descansar.